El juicio de Dios sin favoritismos. El juicio de Dios sin favoritismos. Ok, en la clase pasada vimos que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Justo juicio de Dios. En el versículo 5, Romanos 2:5, retomando, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está hablando del juicio final, que necesariamente vendrá sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo. ¿Sí? Apocalipsis 20:12 nos habla un poquito acerca de este juicio final. Apocalipsis 20:12 dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El juicio final será solo para los que rechazaron a Cristo. Segunda de Pedro 3:7, vamos a ver unas escrituras. Segunda de Pedro 3:7. Juicio final es exclusivamente para los que rechazaron a Cristo, o el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis. Segunda de Pedro 3:7. Aquí nos lo dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Judas 1:6, Judas 1:6, hablando del juicio del día del juicio. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, el día del juicio. Segunda Timoteo 4:1. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Se refiere al día del juicio. ¿Sí? Apocalipsis 20:11 hasta el 15. Apocalipsis 20:11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco. O sea, el día del juicio final, también cuando escuches que el gran trono blanco es ahí. Es el día del juicio final ante el gran trono blanco. ¿Por qué trono blanco? Porque el blanco, ¿qué significa? Pureza. ¿Sí? Y dice la Biblia que su trono está cimentado en justicia. Entonces a cada quien sí o sí, pero ahí es el juicio a los que rechazaron a Cristo. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, o sea, la condenación eterna. Para los que dicen que el infierno no existe y que como un Dios de amor va a ser un infierno, ¿verdad? O también para los que dicen porque dice que serán destruidos, pero allí la palabra destruir en el griego no significa aniquilación, porque aniquilaciones ya se vuelve nada, no, la Biblia habla de un tormento eterno, ¿sí?
Simplemente son muy malas interpretaciones. Ahora, si ustedes notaron aquí en esta escritura de Apocalipsis habló o habla de dos libros. El libro de la vida, ¿verdad? Dice que fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto. El libro de la vida, ok. Y fueron juzgados, estoy en el versículo 12, los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras, ok. El libro de la vida, ¿quién está inscrito en el libro de la vida? Todos aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, al ser abiertos, están sus nombres, pero sus pecados ya no están. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados. Por lo tanto, son inocentes, por eso es el libro de la vida. ¿Entendieron eso? Una persona que acepta a Cristo, se arrepiente, se vuelve a Dios, en ese momento sus pecados son juzgados y son borrados, porque al creer es declarado justificado, o sea, sin culpa. Entonces sus pecados ya fueron, ¿qué? Juzgados. Cristo pagó por ellos, o por nosotros. Entonces cuando se abre el libro de la vida nada más están los nombres. Pero cuando se abre el otro libro, están los nombres y todo lo que hicieron, sus pecados, que nunca fueron borrados. Ahora, si ustedes se fijan, en 2 de Corintios 5:10, ahí habla de otro tribunal, que es donde estaremos los cristianos. Pasaremos por un tribunal, pero no para que nuestros pecados seamos juzgados por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron juzgados y borrados el día que aceptamos a Cristo. No sé si queda claro eso. ¿Sí? O sea, nuestros pecados no son borrados hasta que muramos y estemos. No. Si alguien se arrepiente hoy, en estos momentos, genuinamente, ¿qué sucede con sus pecados? Son borrados. Y su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y cuando se abran ahí, en el juicio del gran trono, se abre el libro de la vida y está allí, ¿verdad? Juan Pérez, pero nada más está el nombre, no hay nada. ¿Por qué? Porque sus pecados ya fueron borrados. Tu nombre ahí está, en el libro de la vida, pero ya no está todo lo que hiciste. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Qué grueso, ¿no? Pero los otros no, porque rechazaron a Cristo, abusaron de su paciencia y longanimidad, y lo miraron con desprecio. No, yo soy bueno, yo daba ahí a Televisa, hasta acuérdate, los chequesotes esos grandotes así, de 2 metros, yo daba allí para los niños, el Teletón y que no sé qué. Pero ahí estaban todos sus pecados, ¿sí? Pero nosotros los cristianos, por otro lado, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero no para que nuestros pecados sean juzgados, porque eso ya fueron juzgados, repito, el día que nos convertimos a Cristo y fueron borrados. Pero vamos a leer 2 de Corintios 5:10 para darnos cuenta entonces qué es lo que es juzgado en este tribunal, porque los tribunales son para hacer juicios, ¿no? Vamos a ver. Porque es necesario que todos nosotros se refiere a los lavados con la sangre de Cristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, y aquí se refiere, que cada uno reciba, se refiere a las recompensas, a los galardones, que sería un estudio aparte, ¿sí? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, en esta vida, ya como cristiano, lavado con la sangre de Cristo. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Entonces fíjate, nos dio el Espíritu, nos dio la palabra, nos dio la vida, nos dio todo lo que tiene que ver, nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Bien. Este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque en 1 de Corintios, capítulo 3, habla de edificar. ¿Se acuerdan? Si alguno, yo como perito arquitecto, dijo Pablo, puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. O sea, Cristo ya está en nuestras vidas.
Pero cada uno de vosotros dice, mire cómo sobreedifica. Y si sobre ese fundamento alguno edificare, y menciona 6 materiales, ¿se acuerdan? Si alguno de vosotros sobreedificare, y luego dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Si ustedes se fijan, los primeros 3 son materiales sólidos, ¿cierto? Y los últimos 3 son materiales que se queman como el bosque de la primavera. Madera, heno, hojarasca. ¿Sí? Lo dice, la obra de cada de todos, quien sea, será probada por el fuego. Y si la obra de alguno permaneciere, él sufrirá pérdida. ¿De qué? ¿De la salvación? No. Porque dice, aunque él será salvo así como por fuego. O sea, como un 6, como pasar con 6 de panzazos. O sea, la salvación está asegurada porque como fue un regalo, ese está allí. Pero lo que se pierden son galardones. Por eso, hermanos, sirvan a Dios. Les dio dones, les dio talento, les da la vida. Y muchos están ahí, no, es que hagan, no, yo no. Aquel día van a ser juzgados, vamos a ser juzgados. No va a haber condenación al infierno porque aquí ya nuestros pecados fueron limpiados, pero repito, es necesario, dijo Pablo, que todos nosotros, los nacidos nuevos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. O sea, todo lo bueno, como ya somos salvos y somos creados para hacer buenas obras, no las hacemos para salvarnos, ¿verdad que no? Sino que es una manifestación de que ya somos salvos. Pero lo que hacemos, el bien que hacemos, la obediencia, la generosidad, el perdonar al que te ofendió, todo lo bueno, que en lo que un cristiano ya puede hacer, Dios premiará todo eso, fíjate. ¿Ustedes han oído hablar del milenio? Bueno, que es un tema que debe tratarse, porque hay algunos que no creen en el milenio, ¿verdad? Pero yo en lo personal sí creo en el milenio, que es una época de 1000 años donde el Señor después de su venida reinará con todos los creyentes, ya estaremos resucitados, etcétera. Pero luego dice que va a dar autoridad. ¿A quiénes les va a dar autoridad para gobernar? Pues a los que fueron fieles, a los que fueron responsables, ¿sí? Entonces yo una vez así de broma dije, no, yo por lo menos le tiro a ser presidente municipal de Guadalajara, pero tengo que ser fiel para que en el milenio todos esos que hacen tranzas y que dan mordidas, pues como ya vamos a estar glorificados y gobernando junto con Cristo, son premios, ¿entienden? Así es que, bueno, nadie se perderá ya, pero pues también habrá los justos que por toda la eternidad pues barrerán. Está bien, ¿no? También se necesita barrer, ¿no? Y lo van a hacer fielmente por toda la eternidad o por los 1000 años. Pero hay de galardones a galardones. A veces esto causa un poco de controversia porque dicen, pero entonces, ¿y si siento envidia? No, porque ya estamos glorificados. Ya nuestro cuerpo ya no está sujeto a todas esas cosas. Pero en fin, sería un tema aparte. Pero aquí nos dice claramente, para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces son los galardones, los premios. Ahora, volvamos a Romanos 2, estamos en el versículo 6, ahí nos quedamos. El cual pagará cada uno conforme a sus obras, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, que buscan las cosas espirituales. ¿Y quiénes son los únicos que pueden ver el reino de Dios y buscar las cosas espirituales? Los nacidos de nuevo. Entonces esos, vida eterna, ¿sí? No se refiere a
o mejor dicho aquí, estos de vida eterna, o sea, que reciben vida eterna, perseverando en bien hacer, esa frase se refiere a los creyentes que demostraron su fe por su conducta, ¿sí? Y desde antes de la ley, como Abraham, ¿sí? Que fue justificado por la fe, como Moisés, Enoc, Noé, y la lista de Hebreos 11. Todos esos por la fe hicieron, o sea, hicieron no para ganar. Por la fe Noé construyó el arca, dice, en que su casa se salvase, pero la construyó no para salvarse, sino porque él le creyó a Dios que iba a venir el diluvio, y esa fe fue la que lo salvó. Pero ya en la práctica, su obediencia lo salvó de ser llevado con el diluvio. Entonces Pablo está hablando de la gente aquí en el versículo 7, de los que reciben vida eterna. Está hablando de la gente que tiene fe, la fe de que salva. No está hablando de aquellos que tienen obras, o sea, sus propios logros, no. Él habla de aquellos cuyas vidas están orientadas hacia lo celestial. ¿Por qué? Porque ya son hijos de Dios, ¿sí? Versículo 8, Romanos 2:8. Por otro lado, contrarrestando, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, o sea, siempre están excusándose ante Dios, buscando pretextos, esos aquí contenciosos, y no obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, ¿sí? Que Dios envió a su Hijo para morir, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Verdad? Entonces, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sin duda aquí se refiere a los no creyentes. En 2 Timoteo 3:13 habla precisamente de los que no son creyentes, pero que aún están metidos en las iglesias. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, irán de mal en peor. Dice ahí en Apocalipsis, en el último capítulo, el que es justo, sea justo. El que es inmundo, siga siendo inmundo. ¿Sí? O sea, ya nosotros al nacer de nuevo ya es irreversible. Nosotros vamos caminando con Dios y vamos creciendo. ¿Sí? Versículo 9, allí empezamos a ver que el juicio de Dios entonces es sin favoritismos. ¿Sí? Uno, los que buscando vida eterna perseveraron, siguieron, obedecieron, la adquirieron por fe, y otros que siguieron en sus maldades. ¿Sí? Ahí está. Entonces el juicio de Dios contra los que siguieron sus maldades es sin favoritismos. Dice el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y luego Pablo dice, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué judío primeramente? ¿Por qué le está diciendo? Porque los judíos ya se sentían herederos de la salvación, hicieron lo que hicieron, y no es así. Ahora fíjate, allí donde dice tribulación y angustia, aquí la palabra tribulación habla de una situación de opresión, así, pero en el griego habla de una opresión inaguantable, o sea, así como desesperante, ¿sí? Y angustia tiene la idea de falta de espacio, así como que estás encerrado en un cuartito de 1 metro, ¿no? Así como, ¿te imaginas? Y así de medio metro de altura y hecho así en 1 metro de longitud. Esa es la idea. Entonces, porque habla de tribulación y angustia, falta de espacio. ¿Cómo se siente alguien que está así todo enclaustrado? Bien desesperante, ¿no? No sé si alguna vez se han sentido así. Es una cosa espantosa. Dando la idea digamos, del sufrimiento, ¿sí? Pero todo eso es consecuencia del pecado de la misma gente. No es porque Dios ensañe con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y castiga el pecado. Y luego dice ahí en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sin distinción, judíos y no judíos.
Versículo 10. Pero gloria y honra y paz, y esto es eterno, a todo aquel que hace lo bueno, sin distinción, al judío primeramente y también al griego. O sea, se refiere sin duda a los efectos de la salvación. Siempre serán gloria, honra y paz, ¿sí? Y luego te lo dice en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí ya nos está mostrando que en Dios no hay favoritismos, ni acepción de personas. Una vez escuché un testimonio de una señora que decía, ay hermanos, me ha bendecido tanto el Señor. Es más, les voy a decir una cosa. Ya contó ahí su testimonio, ¿no? Dice, pues les voy a decir una cosa. Yo sinceramente les digo, pero yo soy una de las chiqueadas del Señor. Yo soy una de sus hijas favoritas. El problema es que la gente que estaba ahí, amén. Y entonces, ay, no, yo no. Entonces el que sabe que Dios no es como un padre terrenal, dice, no, espérame, Dios no tiene favoritos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el favoritismo, el niño consentido lo deja hacer lo que quiere la mamá y, ay, hijo, pero no le da sus nalgadas. Entonces, ¿cómo? Quítense, porque luego hay algunos como, si eres obediente aquí en esta tierra, sin duda, Dios te bendice, ¿o no? Entonces, pero no piensen que es porque son más buenos que otros, porque eso es bien común, Fíjate, así trabaja la mente. O sea, acuérdense que tenemos una lucha, ya como nacidos de Dios, tenemos una lucha interna. La mente humana, nuestra mente humana carnal, y el hombre nuevo, que tiene la mente de Cristo. La mente humana, tú caminas con Dios en obediencia y obviamente vas a ver cómo Dios te abre puertas, te da su gracia, su favor, pero allí aguas, porque es cuando puede operar la mente carnal y te dice, es que tú eres mejor. Entonces dices, ay, ¿de veras? Sí, no, por eso Dios me bendice. Y te empiezas a atribuir la bendición porque te portas bien. Mira, la Biblia dice que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios, pero la promesa de Él era que nos iba a dar un corazón nuevo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién dio el corazón nuevo? Él. ¿Para qué? Para que pudieras obedecer. Entonces, ¿de quién es el mérito? Entonces, ¿cómo que pues yo porque soy más bueno y porque yo oro más o porque yo no era tan mal? La mente así es, humana. Seguramente mi Dios me bendice. Yo no fui tan malo antes de conocer a Cristo, yo no era tan mala, yo me guardé, yo esto y yo lo otro. Ay, ¿qué estás diciendo? Esa es la mente carnal. La mente puramente, la mente humana, así en su vil expresión. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso, ¿sí? La Biblia dice que todo nos fue dado por gracia. Entonces, tenemos que aprender a pensar con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo dice que nada merecíamos, pero por su gracia, como decía Pablo, soy lo que soy, ¿verdad? Y su gracia, su favor, pues es el que me tiene de pie, no porque yo sea mejor. Él decía, yo soy el peor de los pecadores, decía Pablo, ¿se acuerdan en Timoteo? Dice, yo fui el peor de los pecadores, yo perseguía a la iglesia de Jesucristo, pero por su gracia, decía, me llamó, me perdonó, me limpió. O sea, él no fue el gran apóstol Pablo porque antes de ser cristiano era mejor que otros. ¿Verdad que no? Era hasta asesino, perseguía a los cristianos y los mataba. Entonces hay que aprender a saber, a discernir cuándo es nuestra mente humana. Cuándo es la carne la que está queriendo gobernarnos, ¿sí? Por ejemplo, tú recibes una ofensa, entonces tu mente humana te dice, no, tú también hazle. Pero tu hombre espiritual te dice, no, espérate, él te hizo un mal, tú hazle un bien. Y empieza la lucha, ¿no? Pero ¿cómo le voy a decir? Y acá adentro, ¿verdad? El Espíritu Santo en tu espíritu, perdónala. A ver, ¿a que no le llevas un litro de leche? Hazlo, llévale unos panes.
Muestra que tú eres diferente, que tú sí eres hija mía, aunque el otro sea también, tú demuéstrale. Entonces, ahí ya, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A la carne o al espíritu? Bueno, seguimos allí. No hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, esto está bien interesante, pongan mucha atención. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán también. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Les voy a explicar este versículo leyéndoles en la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo. Se entiende muy claro, dice, los que conocen la ley y los que no saben nada de ella, son iguales cuando cometen pecados. Está más entendible, ¿no? Los que no conocen la ley y cometen pecados, se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados, también se condenarán. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, vamos al versículo 13, Romanos 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, aquí Pablo está hablando de la demostración de la fe con los hechos, porque la salvación es por fe, ¿no? Nunca será por obras. La salvación es por fe independientemente de las obras, pero la salvación por fe estaba vigente antes y después, durante y después de la ley. Siempre ha sido así. Por ejemplo, Abraham, en Romanos 4:3. Escríbanlo, Romanos 4:3. Dice así, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y, ¿qué dice? Le fue contado por justicia. Entonces, vean que no fue por obra, sino fue por creer lo que Dios le dijo. Salte de tu tierra parentela, de tu parentela. Y Abraham por la fe obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y eso lo justificó ante Dios. ¿Sí? Ahí estaba escondida la salvación por fe, por gracia. Moisés fue otro, Hebreos 11:28, todavía no venía la ley. Y sin embargo, miren a Moisés, Hebreos 11:28, por la fe, Hebreos 11:28, dice, por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión o el rocío de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Se acuerdan que Dios le dijo? Vas a sacrificar un cordero y vas a rociar, ¿sí?, la sangre sobre los marcos de las ventanas de las puertas, y cuando pase el ángel de la muerte, no los tocará a ustedes. Símbolo de vida, de preservación de vida. Sangre que apuntaba a la sangre ¿de quién? Del cordero. Y el que tiene sobre sí la sangre del cordero está libre de la muerte. Pero todavía no venía la ley aquí. Y sin embargo, Moisés la creyó a Dios y sacrificó los corderos y los roció. Y esa fe lo justificó delante de Dios. ¿Se fijan que fue antes de la ley? Todavía no estaba. Lo mismo Abraham. Durante la ley, David estaba bajo la ley. Pero él dijo, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y limpiado su pecado. Y bajo la ley estaba Ezequiel. Y dijo, Dios les pondrá un corazón nuevo y les perdonaré todas sus iniquidades. Les daré un espíritu nuevo. Ahí estaba. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, mira, la realidad es que nadie puede guardar la ley totalmente y salvarse, ¿sí o no? Nadie. Porque entonces la salvación sería por obras. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, vamos a ver Romanos 3:20 para afianzar esto. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano ¿qué? Será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa eso? Ya lo explicaremos más ampliamente cuando lleguemos a Romanos 3:20.
que la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado o la conciencia del pecado. Ahorita nos vamos a abocar a lo que estamos estudiando, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero resulta que nadie puede guardar la ley, entonces nadie puede ser justificado por la ley. ¿Se contradice? No. Vamos al versículo 14 para seguir argumentando esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿qué decía la ley? No matarás, no robarás, no dirás falso, dice. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley de Moisés, son ley para sí mismos. Versículo 15, pongan atención. Mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Pero fíjense lo que dice, dando testimonio su conciencia. ¿Testimonio de qué? De lo que hacen. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Alguna vez a ustedes les han hecho la pregunta, y entonces cómo serán juzgados aquellos que no estaban, aquellos antes de la ley? ¿Sí les han hecho esa pregunta? Porque la ley, por los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Pero los que vivieron antes de la ley serán juzgados por su ¿qué? Conciencia. Porque en la conciencia están escritos los mandamientos de Dios. Fíjate qué tremendo. Todas las culturas, antes de la ley, todas las tribus, todas las naciones que existieron antes de la ley, todas, la historia te lo comprueba, condenan el asesinato, el homicidio. ¿Por qué? ¿De dónde? Porque en su conciencia hay una ley escrita. O sea, en otras palabras, en la conciencia, Dios, de todos los seres humanos, Dios escribió su ley. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, porque hasta las naciones ateas castigan el robo, castigan el homicidio, castigan la calumnia, ¿sí o no? Hay algunos otros, como no tendrás dioses ajenos, que ni los toman en cuenta. Pero fíjate, en su conciencia, ahí está. Entonces, mira lo que dice. Retomo el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y les da testimonio, ¿qué? Su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Por qué en toda la historia de la humanidad, cuando alguien va a matar a alguien, se esconde? Lo mata y se esconde. ¿Por qué? ¿Y quién le dijo? ¿Conciencia? Acá está escrito. Entonces nadie escapará, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa parte de nuestro ser interior que nos condena o nos defiende de nuestra propia conducta. Es más, la conciencia sigue operando en nosotros. Y es a lo que apela el Espíritu Santo también, a nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, es esa facultad que está en todo ser humano mediante la cual percibe lo bueno y lo malo. ¿Sí? El problema que el Nuevo Testamento revela es que Jesús habló, acuérdense, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Multiplicación de la maldad. ¿Se acuerdan que en los versículos anteriores hablaba Pablo de que el corazón se endurece y que atesoras ira para el día de la ira? El problema es el endurecimiento del corazón. Y la Biblia habla de conciencia cauterizada en 1 Timoteo. Que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán hacer esto, cosas para Dios, y harán muchas cosas. ¿Qué significa cauterización? Cicatrización, ¿cierto? Es como ¿cuántos tienen alguna cicatriz de algo que? Yo creo que todos cuando éramos chiquillos. Yo tengo una cicatriz aquí, no, pues no lo alcanzan a ver. A ver la cámara que le tomen.
Esta me la hice cuando entré a la primaria, a los 5 años. Miren, a los 5 años a mí me dieron la oportunidad de entrar a primero. Entonces yo sacándole punta, no permitían, pero pues uno de niñillo, de chiquillo inconsciente, yo llevaba una navaja y le empecé a sacar punta a un lápiz y que se me va. No, hombre, se me veía hasta el hueso. Entonces cuando hago así, no, pues se me abrió así, hasta el hueso me llevé. Fíjense, yo tenía 5 años, 50 años hace de esto. Está cicatrizado, ya no me duele. Lo toco así, la tallo y no me duele. Porque está, ¿qué? Cicatrizada, cauterizada. Ya cicatrizó. Ya no tengo es como cualquier parte de mi piel, ¿sí? Pero los primeros días duele, ¿no es cierto? Y luego te sale la costra y te empieza a cauterizar o a cicatrizar, ¿sí? Pero no te la puedes tocar porque duele, ¿sí o no? Cuando habla de conciencia cauterizada es porque ya tanto pecado, no hay otra manera de describir, por ejemplo, a los sicarios. Corazón, conciencia cauterizada. O sea, antes pues se mataban así, se tiraban de cuadra a cuadra y ya el que le tocara. Y ahora no solo los balacean, los matan, los martirizan y todavía los parten en pedacitos. Y tú dices, ay Dios, tanta hazaña, ¿que no le remorderá la conciencia? No. Supieron de un europeo allá que mató no sé dónde, en Noruega, un montón de gentes, de personas, ahí las balaceó como a 70 y lo enjuiciaron. Y él empezó a narrar y dice, ¿no estás arrepentido? Dice, no, yo lo volvería a hacer. ¿Cómo que lo Sí, y a lo mejor ahora lo haría diferente, les metía más balas, o a lo mejor hasta los cuerpos. No, yo no siento nada. Y tú dices, ay Dios, tiene que estar endemoniado. No necesariamente, pero ahí está un ejemplo de conciencia cauterizada. Pero hay otros que cuando los apresan, están así. ¿Estás arrepentido? Sí, yo pido perdón a la familia de los 25 que maté. Pero fíjense que tienen conciencia todavía. Pero ya cuando se cauteriza ya no sienten nada. Y saben que ahorita se está distinguiendo por gente en la consumación de los siglos, gente con mente cauterizada, conciencia cauterizada. Por eso Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa? Que ya es la maldad tan común, todo lo que se ve, que ya, si no nos mantenemos fervientes en el amor de algunos se enfría y podemos ser arrastrados y desviados. Y decir, pues lo hacen aquello, también nosotros. Qué terrible. Entonces, la conciencia, cuando todavía está latente, alguien dijo que la conciencia es el único juez al cual no puedes corromper, pagándole puedes corromper al del juez séptimo de lo penal, pues, pero a tu conciencia, ¿qué le pagas? Fíjense que ustedes seguramente han sabido de gente que comete asesinatos con alevosía, premeditación y ventaja, las 3 agravantes que merecen en algún... Trời đổ cơn mưa rào, em đi câu biệt ly còn chưa chào, quên môi hôn nắm say cái nắm tay, quên những ái ân lẫn giận hờn vừa trao. Em ơi tình đầu còn nhiều bỡ ngỡ, sao lại đành lỡ dở. Anh không biết sóng bắt đầu từ đâu, nhưng sóng quá lớn thì cuộc yêu vỡ bờ. Em ơi giấc mộng chưa thành đã dở dang, ngậm đắng nuốt cay nhìn trời mà thở than. Có lẽ nhân duyên sắp đặt sự lỡ làng, anh không bằng lòng nhưng đâu thể gỡ gạt. Vài kỷ niệm nhật ký vẫn ghi chép, vài đoạn phim còn lưu lại chi tiết. Đớn đau nào não nề như khi biết đoạn kết thê lương trên dòng sông ly biệt. Em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ,
pena de muerte y en otros cadena perpetua, o en México la máxima pena, 40 años, qué sé yo. Y ellos lo hacen con alevosía, premeditación y ventaja, pero pasa un año, 2, pueden pasar 5 y luego se entregan. Van, aquí hubo un caso bien de alguien que asesinó, un joven, bueno, en ese entonces tendría como 18, 20 años, pasaron como 5 años, 25, 26 años de edad, llega y dice, pues yo vengo a entregarme porque en tal año pues mataron a un, y yo lo maté. No esté bromeando. No, es que yo no, sálgase, ándele, no venga aquí. Es que yo lo maté. Y finalmente ya alguno allí en el ministerio a ver, ¿de qué estás hablando? Y ya empezó a investigar y, sí, tú eres. ¡Aprésenlo! Pues ya vino. Y luego ya los agarran y todavía hasta se ensañan con ellos, ¿verdad? Y le ponen la rodilla acá y con esposas y todo, ¿no? Y le preguntaron, de eso fue el año pasado, le preguntaron, ¿y por qué te entregaste? ¿Qué fue lo que hizo? Es que mi conciencia no me dejaba en paz. Y mis familiares me decían, mi papá, hijo, entrégate. Sí, y finalmente, fíjate, fue tal el cargo de su conciencia que se entregó. Bueno, esa persona todavía tiene la posibilidad, pero ya cuando está endurecido así, ya. Porque atesoran. Versículo 16, sigo en Romanos 2, 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, versículo 16, en el día, o sea, el día del juicio, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dice mi evangelio no porque lo haya inventado, sino porque lo sentía tan suyo, no hay otra manera, ¿verdad? Es el evangelio, y serán juzgados. ¿Tienes la sangre de Cristo sobre tu vida? Sí, no hay pecado, no hay nada que condenar. No, rechazaste y ahí está toda la lista. Imborrable. Pero, fíjate bien, dice que en el día, aquellos que murieron sin ley, pero su conciencia los acusará en aquel día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los acusará o los defenderán sus razonamientos. Y dice, en aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O sea, lo que para nadie es evidente, la conciencia en aquel día, ¿cómo funcionará? ¿Cómo será? No puedo explicarlo. Pero la gente, porque el Señor dice que abrirá los libros y estarán escritas, serán juzgados conforme a sus obras. En el año 2012, tú robaste en tu trabajo y te robaste 70,281 pesos con 10 centavos. Y la conciencia, ¿entienden? Y ahí todo es revelado, qué grueso, o sea, no hay nada. ¿Se imaginan la capacidad que tenemos los hombres para almacenar datos por medio de las computadoras? Ahora imagínate el creador de todo, que no puede almacenar todo, y no se confundirá, ¿eh? Y no se le caerá el sistema. Ay, a veces pensamos que el evangelio y el juicio son incompatibles. O sea, el evangelio de la gracia de Dios y el juicio, no, es que Dios es amor. No, el evangelio no elimina el juicio. El juicio es parte del mensaje del evangelio. ¿Quién predica juicio ahora? Sáquenme a los predicadores aquí que están en Tuyú y vean cuántos predican que vendrá el juicio. Muy pocos. ¿Qué predican? Todo está bien, amor y paz. Es irle tapizando y pavimentando el camino al anticristo. Cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá ese y todos se rendirán ante él. Rechazaron a Dios, ahí les va el otro. Dice, con poderes y señales y milagros poderosos, dice. Y dice Pablo a los tesalonicenses, y por cuanto no
amaron la verdad, Dios les envió un poder mentiroso para que crean a la mentira. O sea, ya Dios los entregó. Rechazan a su hijo. Aquel que rechaza así a Jesús, ya no quiero nada. Ya. Bailó con la más fea por toda la eternidad. La condenación. Qué terrible. Fíjate lo que dice en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. No hay... Dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống, nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tinh tiến ở xung quanh hoài ngày. Hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhé, em về khuyên bố mẹ kén rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tím, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi, vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh... Cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien que tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas, desnudas. ¿Qué podemos esconder? Absolutamente, nadie va a esconder nada. Nosotros ya no tenemos nada que esconder, nuestros pecados ya fueron lavados. ¿Sí? Versículo 17, vámonos sobre el final, 2:17. He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Por qué les dijo esto? Porque los judíos creían que automáticamente eran salvos por ser judíos, lo cual es un error gravísimo. ¿Sí? Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, que su padre es Abraham? ¿Y qué les dijo Jesús? Vuestro padre no es Abraham. ¿Vuestro padre quién es? El diablo. Ay, Dios. Lo cual está Jesús dejando bien establecido que no, la salvación no se hereda, es algo totalmente que cada quien debe enfrentar. Si tú eres un nacido de nuevo, ¿cuántos son nacidos de nuevo? ¿Cuántos tienen hijos pequeños? No son salvos si no nacen de nuevo. O sea, nuestros hijos no heredan la salvación. Esto lo hemos discutido y enseñado en otras ocasiones. Ahí está la familia cristiana, ¿verdad? Y hasta presentan a sus hijos, ¿verdad? Yo te lo ofrezco, Señor. Y empieza a crecer el bebé y bien bonito, ¿verdad? Y luego 1 año y empieza a caminar. 2 años, no, empieza a imitar todo. Viene a la iglesia, a ver, hijo, alaba al Señor. Y el niño. Y luego la niña, a ver, mijita, mire, pastor, alaba al Señor, mire, fui a San Juan de Dios, le compré un panderito. Entonces la niñita así bien bonita, ¿verdad? Con sus vestiditas y todo. Y agarra el pandero y empieza. Ay, entonces, ay, hasta llora la mamá, ¿verdad? Porque dice, ay. 3 añitos, pues la niña sigue bien bonita, ¿verdad? Y le gusta venir a la iglesia, pastor. Ay, qué bonito. Y se le siembra la palabra y todo, pero todavía no nacen de nuevo. ¿Cuántos saben que no nacen de nuevo? Y luego 4, 5, 8 años y ya empiezan. 10 años y no, ya no quiero ir. Pero hija, tú siempre has sido cristiana. Y luego te dice, no, yo no soy. ¿Cómo no? Cállate la boca. No, yo voy porque tú me obligas. Entonces sacan de onda los papás y dicen, pastor, ¿qué pasó? Pues si mi hija ha sido cristiana desde que nació. Ay, lo mismo creían los judíos. No, hombre, llegan a los 12, 13, ya no voy, ¿y qué? Y me voy a ir con mis amigas.
pero llegas aquí a las 9, no voy a venir esta noche. ¿Qué? No, ¿sabes qué? Ya estoy hasta acá. Y al rato llega embarazada a los 14 años. ¡Ay! Sí, ella era cristiana. No, espérenme, no se confundan. No son. Por eso llegó un momento en que su carne pues, se manifestó lo que son. Y ahí hay una confusión. Es que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué mal entendido es ese versículo. O sea, no es automático. Significa que tienen más posibilidades de instruirlos desde niños. Y bueno, en su momento dará fruto, ¿no? Pero entre tanto nacen de nuevo, son igual de endemoniados que los otros. Porque hacen cosas bien terribles. Sí, porque no son nacidos de nuevo. Entonces es un error creer que ellos heredan la salvación. Y era lo que decían los judíos, dice Pablo. Tú tienes el sobrenombre de judío, dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, versículo 18. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, inclusive luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. O sea, lo que Pablo está aquí diciendo por el Espíritu es, todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, fíjense cómo va llevando desde el capítulo 1, capítulo 2 hasta llegar al capítulo 3, donde dice, por cuanto todos pecaron. También los judíos descendientes de Abraham también se van al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Pero yo soy hijo del sumo sacerdote. Vì say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối, khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau. Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình, thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký sữa nồng ấm bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cô sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù. Y que seas el hijo de Abraham, directo, si no naces de nuevo. O sea, ese es el argumento de Dios. Por eso es que el juicio de Dios es sin acepción de personas. ¿Sí? Fíjense, versículo 23. ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? De vosotros. ¿Por qué? O sea, lo que sucedía era que decían que eran hijos de Abraham y que eran hijos de Dios, pero sus vidas eran un desastre. ¿Se acuerdan cómo Jesús recriminó a los fariseos, que eran los líderes? Y estos arrastraban a la gente. Y si ustedes, dice, recorren mar y tierra para ser un prosélito, y lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ay, eso está fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque no les enseñaban la ley, la palabra de Dios. Les enseñaban sus rollos. Y lo mismo sucede hoy, ¿eh? Ahí andan, vamos a multiplicar, que nuestra iglesia sea grande. Y no les predican el evangelio. Y los hacen seguidores de ellos y 2 veces más hijos del infierno. Dice, ustedes recibirán más condenación. Los que tienen responsabilidad y los que supuestamente enseñan. Jesús les dijo en Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dan sus diezmos de la menta, del eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. O sea, lo que realmente era lo esencial, lo hacían a un lado. Coláis el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay, no se lavan las manos! Pero por dentro, dice, ustedes están llenos de envidia y de rapacidad. Eso significa colar el mosquito y tragarse el camello. Les voy a aplicar a estos términos. Ay, ¿por qué usa pantalón, hermana? Eso es pecado. Ese es el mosquito. Y se tragan el camellote acá pensando cosas que no son de un hijo de Dios. Ah, pero ven a una mujer con pantalón. ¿Y por qué traes pantalón? Ay, eso es abominación delante de Dios. Se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay, versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, no te vale nada. Versículo 26. Pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, lo que está argumentando aquí no es que alguien lo pueda hacer, sino que está argumentando que todos pecamos. Ese es el punto. Versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, entiéndase que nadie la guarda. Lo que está argumentando es que todos pecamos. ¿Se entiende? Ok. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente o de raza, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, o sea, la circuncisión de Abraham, sino que es judío, entiéndase, verdadero creyente, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, se refiere a la verdadera conversión, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual, o el reconocimiento de esa conversión, no viene de los hombres, sino de Dios. Terminamos leyendo Gálatas 6, 15 y 16, ahí es más claro lo que Pablo termina diciendo en Romanos 2, Gálatas 6, 15 al 16, aquí está, miren, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. ¿Qué dijo Jesús? Si no nacieras de nuevo, y era un judío Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea, los ritos no valen nada, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla del nacer de nuevo, del arrepentimiento, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Por qué dice el Israel de Dios? Porque hay el Israel que no es de Dios, que son los israelitas que rechazaron al Mesías. ¿Cuál es el verdadero Israel? Pueblo de Dios, entiéndase, los nacidos de nuevo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Mas a los que le recibieron, Juan 1:14, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios. Y ese eres tú, si la sangre de Cristo está sobre ti. Amén. Bien, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias.